Katy. Me voy a pasar en honor al tiempo a la ley EAT. Ay, 21.553. Vamos con las plataformas de transporte, por favor. Estas plataformas que han sido ampliamente, esta ley difundida y conocida en nuestro país. Aquí la ley planteó unos ejes que es la definición de empresas de aplicaciones de transporte. Recordemos que las empresas de aplicaciones de transporte ingresaron a nuestro país como una materia no regulada y durante muchos años funcionaron de manera no regulada, y nuestro país se dotó de esta ley para poder regular las aplicaciones de transporte y de una u otra manera también equiparar la cancha con nuestros servicios que estaban funcionando de taxis al interior de nuestro país. Y en ese sentido, creemos nosotros como ministerio que esta ley ha sido un gran avance también para mantener el Estado de Derecho funcionando al interior de nuestro país y que las empresas también tengan un marco regulatorio definitivo y además muy claro sobre el cual operar en el traslado de pasajeros al interior de nuestro país. Esta ley crea también un registro de las aplicaciones de transporte de los conductores y también de los vehículos que van a estar habilitados, estableciendo exigencias para la operación, estableciendo la obligatoriedad de reportar la información por parte de la empresa al Ministerio de Transportes para tomar decisiones, la delimitación de las exigencias para los conductores y también para los vehículos en materia de seguridad, como por ejemplo ahí en ese sentido la licencia de conducir profesional, las características técnicas de los vehículos, y también las sanciones que van a estar asociadas a la aplicación o a las faltas respecto de la ley, y cómo se van a registrar e inscribir también los vehículos que van asociados y también cómo va a funcionar con respecto de los taxis. Y también los plazos de implementación, el congelamiento que va también a tener de 18 meses cuando empiece a operar la ley para los vehículos y los conductores, y también la disposición de algunos artículos transitorios. Esta ley tiene un marco regulatorio para esta nueva industria y como ya lo dije, establece obligaciones específicas directamente para el ministerio, para las empresas, para los conductores, para los vehículos, y le encarga al ministerio la dictación de un reglamento en particular que fije las condiciones técnicas y tecnológicas y de seguridad necesarias para la implementación de esta ley. Y eso es lo que nosotros hemos estado trabajando al interior del ministerio. Eh, Esta ley establece requisitos habilitantes para prestar el servicio para las empresas, eh, para los vehículos y para los conductores. Regula el registro electrónico de las empresas, de los conductores y los vehículos y los procedimientos de inscripción de reemplazo y la eliminación de los asociados. Regula los requisitos de operación de los servicios, las condiciones de los vehículos, la prestación de los servicios de taxi. Regula también el establecimiento de pilotos y la entrega de información por parte de las aplicaciones o de las empresas de aplicaciones. Señalar que esta ley se establece porque esta ley se está implementando en un ámbito de complejidad. Esta es una tecnología que ingresó a nuestro país de manera disruptiva, que se estableció durante muchos años sin regulación, y para ello fue necesario establecer una regulación específica que pudiera también establecer al interior de nuestro país un marco regulatorio y un control, porque muchas de estas empresas también son multinacionales y entraron al país de manera irregular. La regulación también es de una industria disputada, es una industria que necesita o que entró en colisión con otros gremios al interior de nuestro país, y que necesita también ahí un periodo de adaptación, creemos nosotros, importante.
Es una regulación a nivel país que tiene además un país que tiene distintas características, tiene zonas metropolitanas importantes como la región metropolitana, la región de Valparaíso, la región de Concepción, pero también tiene otras particulares regiones más pequeñitas, con menos zonas urbanas. Y en ese sentido también necesita esta regulación irse haciendo cargo también de esas complejidades y distintas realidades regionales. Eh, También hemos desarrollado en este sentido, eh, o creemos nosotros que esta ley va a establecer imposiciones y restricciones, como por ejemplo el congelamiento de los conductores, que va en ese sentido a establecer restricciones y nosotros hemos estado haciendo moderaciones y simulaciones al interior del Ministerio de Transportes, porque tampoco queremos que esto se transforme en un problema, como se ha dicho, respecto del empleo en nuestro país. Queremos todo lo contrario, que esto sea una industria regulada, que proteja los derechos de los trabajadores, pero en ningún caso que deje personas sin trabajo. Y todo esto ha sido muchas dificultades que se han ido enfrentando para poder hacer la implementación de esta ley, que sus principales hitos que fue publicada en el Diario Oficial por allá en abril del año 2019, que fue dictada en enero del 2024, con varias semanas de anticipación al plazo legal que teníamos, que era el 19 de enero de ese año, y que hemos estado trabajando para poder lograr la toma de razón en la Contraloría y con fecha 25 de junio del año 2024 se retira este reglamento para poder hacerle adecuaciones a las observaciones que nos estaba entregando la Contraloría General de la República. Hemos también instalado mesas de trabajo con las empresas de aplicaciones y con los taxis que están operando para poder, en este sentido, ir haciéndole las máximas precisiones al reglamento para que pueda inmediatamente tomado de razón comenzar a ser operado en estos plazos que también fueron bien definidos en la ley. 6 meses de plazo para que las empresas de aplicaciones puedan inscribir los conductores y los vehículos, 18 meses de plazo de congelamiento de los conductores y 12 meses de plazo para que las personas que vayan a trabajar en estas empresas de aplicaciones puedan conseguir la licencia de conducir profesional, que es una exigencia de la ley, debo recordar, y no del reglamento. Y en ese sentido, también quisiera señalar que durante el primer semestre del año 2024 hemos desarrollado la licitación para el desarrollo de la plataforma que va a soportar el registro de conductores y de vehículos. Hemos también desarrollado las bases para el Big Data, que va a ser la plataforma que va a soportar también la información que nos va a entregar por obligación las empresas respecto de los viajes que se van a desarrollar con las aplicaciones. Y también hemos estado ahí en negociaciones con convenios también interinstitucionales que necesitamos para que esta ley opere, como por ejemplo el registro civil, servicio de impuestos internos y una serie de otros servicios que van a estar también interconectados a esta plataforma que se está desarrollando al interior del ministerio. Durante este segundo semestre del año 2024 esperamos producir el reingreso a la Contraloría, desarrollar la plataforma de trámites e inscripción y gestión de las empresas de aplicaciones de transporte. Recordar que esta inscripción y registro va a ser a nivel nacional, no va a ser solamente en la región metropolitana, sino que va a ser a lo largo y ancho de nuestro país, en todas nuestras seremías, y que luego la plataforma de Big Data, que requiere una licitación que tuvo 13 ofertas también y que está en proceso de adjudicación, que nosotros creemos que con esas 13 ofertas va a ser posible concretar la adjudicación, y estamos en este intertanto también trabajando en los convenios con el registro civil, servicio de impuestos internos, con las empresas aseguradoras,
con la Subdere y con otros servicios para poder operar estas plataformas. Luego, en el primer semestre, esperamos del año 2025 obtener la toma de razón del reglamento, terminar los convenios y tenerlos totalmente tramitados y empezar ya durante el año 2025 a operar esta ley de aplicaciones de transporte para que podamos ya ponerla en marcha. Eso con respecto a estas dos leyes, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Voy a ofrecer la palabra al senador Castro. Sí. Gracias, Presidenta. En primer lugar, respecto a la ley CATI, nosotros tuvimos un gran impulso cuando se despachó esta ley y hubo una serie de compromisos del Ejecutivo, especialmente lo que yo por lo menos profundizo más es la reducción de muertes, que es muy significativa y que claramente lo vimos para el fin de semana del 18 de septiembre y en otros momentos de alta intensidad en seguridad vial tenemos problemas serios y graves todavía. Entonces, quisiera preguntarle al subsecretario cuál es, estimativamente, porque yo sé que no puede dar certeza de todo, pero cuál sería la progresión, la ruta de arribo aproximadamente en sus momentos más críticos de la ley CATI, de modo tal de que tengamos una estimación de llegada en su aplicación de manera más certera a propósito de todo este conjunto de problemas. Sobre la ley de aplicaciones, no me cabe duda de que esto está plagado, como otras leyes en Contraloría, de intereses. Plagado de intereses. Y eso retarda muchas veces por observaciones múltiples la aplicación. Pero hay un factor que depende de ustedes, que es que han pasado casi 6 meses del retiro del reglamento de aplicación. Entonces yo tengo el deber de preguntar cuándo lo reingresan, porque esto depende del Ejecutivo. El reingreso, han pasado ya 6 meses y pasaron varios meses desde, sacando la cuenta en el caso de las aplicaciones, salió hace 20 meses la ley. Quedan exactamente a contar de hoy 15 meses de gobierno. 11 de diciembre al 11 de marzo del 26, quedan 15 meses de gobierno. Entonces, en ese contexto, consultar por su intermedio, Presidenta, al subsecretario, cuál es la ruta que va a seguir la ley Uber o ley de aplicaciones, que es de mucha sensibilidad, los plazos todos los conocemos, los que él mismo señaló, pero vamos a ver la luz, va a haber un parto antes de que termine el gobierno. Me refiero a todo el mecanismo que está envuelto en todas las conflictividades que sabemos que existen, de gente que no le interesa mucho que esto algún día vea esa luz, pero como aquí hay compromisos oficiales y hay una voluntad política, y esto tenemos que llevarlo al plano político, porque esto es sede legislativa. A nosotros nos importa, a todos los que estamos acá en esta comisión, que esto suceda, que esto ocurra dentro del periodo de gobierno. Y por lo tanto, ¿cómo se enfrentan esas dificultades que existen, son legítimas, no son dificultades que nadie se haya imaginado, pero hay que buscar el modo de que esto tenga arribo, tenga destino y la gente pueda ver de aquí a 15 meses más a lo sumo, que hay un producto, un resultado en todo el mundo de las aplicaciones hoy día, con todas las complejidades que tiene y con todas las salvaguardas que ustedes han previsto, que la ley también estableció, pero que suceda finalmente y no sea un salto hacia el infinito al término de gobierno. Esas son mis preguntas, Presidente. Muchas gracias. Perdone Senador que yo me apasiono con Kusanovich estas había cosas. solicitado la palabra también. Gracias, Presidenta. La verdad que un poco lo que plantea el senador Castro con la demora, esto quiere decir que realmente es una ley que es mala, si esta ley es pésima, y yo lo he dicho permanentemente, porque Chile tenía regulado el transporte público en el decreto 212, una empresa de aplicación
es lo mismo que un radiotaxi. Nosotros llamábamos radiotaxi que se comunicaban por radio. De hecho, ya habían en Chile radiotaxis que usaban aplicaciones y no le querían validar el taxímetro a las aplicaciones. En el caso en Punta Arenas había una empresa. Entonces, acá lo que había que hacer, en el fondo cuando hablamos de radiotaxi, esto es un web taxi o un e-taxi. Lo único que había que hacer era agregar el e-taxi a el decreto 212 y ponerle las reglas iguales para todos si se las queríamos cambiar. Y se solucionaba el problema. Hoy en día creamos dos mundos, un decreto y una ley, que va a ser una locura. Por eso es que nos sale el reglamento y cuando salga va a ser un tema que va a ser re complicado. ¿Por qué? Porque no analizamos bien el problema. Las aplicaciones no son un nuevo sistema de transporte, son un nuevo sistema de llamado de vehículos de transporte. Esa es la diferencia. Cuando se hace un mal análisis del problema, se genera una mala solución. Por eso esto nunca va a funcionar bien, porque está mal hecho. Nunca debimos haber hecho una ley. Había que regular esto en el decreto 212 y liberar el parque de taxi, que ese era el gran pecado. ¿Se imaginan ustedes que el parque de camiones esté cerrado? ¿O el parque de aviones esté cerrado? ¿O el parque de barcos esté cerrado? No puede estar cerrado si estamos en un mundo libre. ¿Cómo vamos a estar cerrando los parques? La libre competencia es esencial para que esto funcione. Por lo tanto, acá creamos dos mundos que nunca van a funcionar bien, porque esto es una mala solución a un mal diagnóstico del problema. Gracias. Muchas gracias, senador Kusanovich. Senador Van Rieselbergher. Sí, muchas gracias, presidenta. Agradecerle al subsecretario su presentación y solamente compartir el hecho de que en los proyectos que se presentaron y que tienen reglamentos pendientes, hay varias organizaciones que están esperando que maduren o que no maduren, como indica mi colega Kusanovich en el caso de la ley CATI, perdón, en el caso de la ley Uber, pero por ejemplo, en la ley CATI hay varias agrupaciones que están muy ansiosas de que esto comience a operar. La pregunta específica es, ¿quién exactamente del ministerio es la persona que está haciendo seguimiento estrecho y específico de los procesos de reglamento? ¿No? Un poco para que quien hace el control de gestión más fino de eso. ¿Quién es la persona del equipo que está ahí picoteando los caracoles? Muchas gracias, senador. De mi parte, a ver, la ley CATI, el objetivo es efectivamente hacer un control automatizado de las infracciones de tránsito. Por ejemplo, pasarse un disco pare, por ejemplo, el exceso de velocidad que se han visto en Avenida Andrés Bello, personas de verdad que superan con creces la velocidad permitida y directamente deberíamos hablar de velocidad temeraria. Y eso evidentemente que causa siniestralidad y el objetivo de fondo es, como se ha señalado, salvar vidas. Ahora, este tipo de medidas no son populares. Me parece que son medidas necesarias, por eso las hemos legislado, y la pregunta tiene que ver más con los procesos de información a la ciudadanía, porque algo que estuvo en el debate siempre fue esta lógica del cazabobos, que no es la ley CATI, pero tengo la impresión que la ciudadanía eso no lo sabe. Entonces, para evitar tensiones, a mí me parece que es fundamental empezar a informar de manera previa a todos los ciudadanos y ciudadanas de qué se trata y cuáles son los alcances. O sea, son 4 tipos de infracciones, ¿cuáles son? Y es porque no siempre hay un ministro, hoy día se requiere un ministro de fe, un inspector o un carabinero sacando el parte. Y eso es lo que explica un poco la existencia de la ley. Esto es una experiencia que existe en otros países. Me parece que esa conversación hay que ampliarla porque no ha salido de los poderes del Estado que fueron convocados para avanzar en este tema. Lo mismo en la ley Uber, porque el objetivo no son los reglamentos. A mí no me haría ruido si ciertas demoras, si vamos a tener resultados que sean eficientes y razonables para la ciudadanía. Y tengo la impresión que en el tema de las empresas de aplicaciones de transporte, evidentemente hay más tensiones que lo que va a significar la ley CATI. ¿Ah? La ley CATI efectivamente va a haber un letrero, algún dispositivo donde se informa que va a ser controlado. Por lo tanto, va a haber un conocimiento previo. ¿Ah? Pero en el tema, primero porque la ley no fue fácil de sacar adelante.
segundo, los que estamos en esta comisión, este debate comenzó incluso antes. Entonces, hoy día tenemos que, porque desde el punto de vista del empleo, me parece que es una variable importante a considerar. O sea, se genera empleo a partir de. Era urgente tener registro, o sea, saber quiénes son los conductores, obviamente cuáles son las plataformas, es un dato conocido porque son pocas, y el registro de vehículos, pero como se colocaron condiciones, también para poder que conversen los gremios de transporte tradicionales con esta nueva forma que ya existía. O sea, si uno no puede no mirar la realidad. O sea, Uber, Cabify, las distintas aplicaciones, Didi, se masificaron. Entonces, o las dejamos que sigan por su línea o se establecían ciertas regulaciones. Pero creo que es importante, si está a la vista se puede prevenir ciertas tensiones, también adelantarse a ese proceso. Entonces, porque ustedes hablan también de que existe una mesa con las empresas de aplicaciones de transporte. Entonces, mi pregunta va más dirigida a eso. ¿Cuáles son las conversaciones, o sea, los alcances, los objetivos de esa mesa? ¿Qué es lo que se está viendo para no entrar en el día 1 de aplicación del reglamento y que tengamos a los distintos actores, la verdad que en una atención que creo que no sería satisfactoria, porque este tipo de aplicaciones se masificaron porque los usuarios las validaron. Entonces eso también es algo que no se pueda desconocer. Así que le voy a dar la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Disculpe, Perdón. subsecretario, les vamos a prorrogar por 15 minutos la comisión. Y cerramos. Sí, bueno, con respecto a las preguntas del senador Castro, bueno, si bien es cierto, ambas leyes fueron muy discutidas en el Parlamento y se tramitaron durante varios años. Fue una discusión intensa, pero también esa discusión estuvo acompañada siempre de informes del Ejecutivo respecto de cómo se iban a desarrollar las plataformas, cómo se iba a preparar también al interior del Ministerio de Transporte la infraestructura necesaria para que se puedan instalar estas dos leyes. Y en ese sentido, nosotros creemos que en ambos plazos estamos ajustados, como lo dije, pero estamos dentro de las planificaciones que se desarrollaron a partir de la discusión de la propia ley. Y es más, en ese sentido, en las propias elaboraciones de las leyes de presupuesto se ha ido obrando en esa misma línea. El año 2024 se nos incorporaron recursos para incorporar al jefe de la división del programa, algunos cargos al interior del ministerio. El próximo año viene el equipo que se va a hacer cargo de la instalación de la ley CATI con los analistas, los ingenieros, las personas que van a estar a cargo de chequear si son las infracciones correctas o no, una serie de personas y también los equipos tecnológicos y todo. Y el año 2026, primer semestre, nosotros pensamos que esta ley va a estar en funcionamiento. Es decir, el año 2025 es el año, yo diría, más relevante desde el punto de vista de la implementación, porque vamos a estar instalando los equipos, calibrando las máquinas y haciendo lo que dice, y me pasó ahí a la pregunta también de la senadora, la campaña comunicacional que se necesita para ir instalando en esta lógica de la prevención, porque esta no es una ley bueno, es una ley para sancionar faltas, pero es una ley que intenta cambiar conductas, porque lo que importa detrás es evitar la muerte. Y en ese sentido, creemos que la instalación de una campaña comunicacional con fuerza es muy importante. Y en ese sentido, ahí también nos gustaría que en las próximas leyes de presupuesto esto también sea una materia de discusión, Presidenta, porque las campañas comunicacionales son importantes, no son campañas comunicacionales de gobierno, son campañas comunicacionales para instalar una ley. Y en ese sentido, los presupuestos que se tienen que instalar son presupuestos adecuados. Mire, yo tuve la oportunidad de estar en el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones en España. Está en es un edificio completo para esto. Y además tiene su propio presupuesto que proviene de las propias infracciones. Nosotros vamos
cada vez y todas las veces vamos a tener que ir a la discusión presupuestaria para obtener los recursos para implementar esta ley. Y ahí, evidentemente, que en ese proceso puede que, como ocurrió este año, tengamos poca plata para hacer publicidad. Y entonces tenemos que también, en las futuras leyes de presupuesto, a lo mejor incorporar modificaciones en esta misma línea que nos permitan autofinanciar este proceso, porque es importante. Lo mismo, y me pasó Disculpe, ahí. ¿y qué presupuesto solicitó transportes para, o no eh, lo solicitó? Porque no lo vimos. no me recuerdo en este minuto Por la eso. cifra. Por eso yo creo que la conversación es entre a ti no 120, con todo respeto. No le quisiera, no le quisiera, no Sí, quisiera porque instalar evidentemente una discusión respecto de eso, Presidenta, sino que me gustaría hablar de una discusión de futuro respecto de esto, porque necesitamos que esta ley se instale y que se instale bien y que se haga lo que usted dice. En ese sentido, que podamos contar con los recursos suficientes para hacer una campaña comunicacional importante, para colocar la señalética que se necesita y para que la gente tenga una conducta preventiva. Y en ese sentido, vuelvo a decir que nosotros creemos que esta ley va a estar en funcionamiento durante el primer semestre del año 2026. Y respecto de la ley EAT, nosotros creemos que vamos a reingresar el reglamento en estos próximos días durante el segundo semestre del año 2024. Por tanto, nos queda poquito y creemos que nosotros lo vamos a reingresar durante este año y que esta ley EAT va a estar en funcionamiento durante el año 2025. Eso es un compromiso del Ministerio de Transportes y vamos a tener esta ley en funcionamiento durante el año 2025 porque creemos que es muy importante que ella funcione. Y en ese sentido también ahí, respecto de las preguntas de la mesa de implementación, nosotros le hemos puesto mesa de implementación, porque justamente lo que queremos es ir tratando las materias de implementación con las empresas para que vayamos en ese sentido haciendo los ajustes necesarios para que cuando la toma de razón esté, los plazos empiezan a correr inmediatamente y en ese sentido nosotros por parte del Ministerio ya tengamos la plataforma en funcionamiento para sostener el registro, pero que las empresas también vayan teniendo la información para que puedan contar con conductores con licencias de conducir profesional y en ese sentido la conversación ha ido en ese plano, es decir, las materias de incorporación, los ajustes que se tengan que establecer en la mesa, esa es la conversación cotidiana que hemos ido sosteniendo, porque tampoco nosotros queremos afectar de ninguna manera el empleo y creemos que esta ley es un avance, pero tiene que irse implementando en conjunto con las empresas que van a tener que cumplir con lo que indique el reglamento. Con respecto ahí a... creo que no me quedan preguntas. No sé si le contesté, senador. Senador Castro. Sí, Que yo- olvidé en la intervención anterior señalar algo al subsecretario que Ah, sí, eso era, ya me acordé. yo creo que recoge cierta inquietud también que hemos tenido. Estuvo aquí el otro día la secretaria ejecutiva de la CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, porque pareciera que en un contexto de la alta siniestralidad vial, la escasa seguridad vial, la transformación de la gente al momento de conducir un vehículo, el nivel de mortalidad que tenemos en Chile en que la gente menor de 45 años en este país se muere o de accidentes o violencia. Es una cosa bastante dramática en el mundo joven o de edad media. Entonces, ustedes habían mencionado en algún momento, tiempo atrás, a través del ministro, una nueva institucionalidad para CONACET, esta comisión que tiene muchos años, pero que tiene un rol un tanto disminuido para la envergadura de la tarea que tiene en materia de seguridad vial, y que siendo dependiente de la subsecretaría o del ministerio, también sería conveniente plantear para el periodo que resta de gobierno, los 15 meses que restan, que ustedes formularan una propuesta legislativa, porque así se comunicó en un momento determinado, al principio de este periodo,
dentro de las prioridades que CONACET iba a tener un rango, una estatura, una musculatura, una dimensión diferente y mejorada a los requerimientos de hoy, como una entidad que ha cumplido una tarea, pero que requiere una inserción de mejor envergadura, justamente en el cambio de cultura real, que es el problema que nos convoca a todos. Entonces, me gustaría que aludiera a eso, subsecretario, también dentro de los planes que vienen para el 2025, por favor. Muchas gracias. Yo quiero insistir, le quiero preguntar específicamente en las mesas de trabajo con las empresas de aplicaciones de transporte. ¿Cuáles son las dificultades que las empresas han presentado para la implementación? Si al final del día van a ser esas las tensiones, que yo de verdad quiero evitar un escenario, creo que están los tiempos para eso, que finalmente coloquen, porque los usuarios no han sido parte, no conocen en detalle cómo va esto. Los trabajadores de las empresas y trabajadoras tampoco. Entonces, Transantilla, además, las medidas que se van a tomar, pues ustedes pueden reasignar recursos. A mí me parece que el tema es casi un deber respecto de informar cómo va a ser la implementación. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas también para informar respecto de estos dos proyectos de ley y el tema del robo de cables? Pues vamos a pedir que dejarlo para el primer punto de la próxima sesión porque le queremos también dedicar el tiempo suficiente. Subsecretario. Muchas gracias, presidenta. Quisiera señalar que nosotros, y respondiendo un poco la pregunta al senador Van Rieselberghe, que quedó pendiente de la ronda anterior, nosotros al interior del ministerio hemos tomado estos dos proyectos de ley y sus reglamentos con el máximo nivel de prioridad y por tanto tenemos un equipo al interior del ministerio, una mesa de trabajo que funciona todas las semanas permanentemente, que integran ambos gabinetes, tanto del ministro como del subsecretario, y las divisiones que están involucradas para ir haciendo un seguimiento permanente de los avances de ambos proyectos de ley, porque queremos cumplir con los plazos. Y en ese sentido, hemos ido teniendo avances sostenidos, las plataformas se están trabajando, se han hecho las licitaciones y están hoy día las empresas contratadas para que estos reglamentos funcionen el día que esté tomado de razón. Y en ese sentido nosotros queremos dar garantía en esta comisión de que eso está diseñado de esa manera. Con respecto a la pregunta del senador Castro respecto con CONACET, nosotros hemos tenido ahí el compromiso y estamos actualmente desarrollando un estudio para poder, en ese sentido, contar con las herramientas suficientes y necesarias para tener una propuesta como ejecutivo respecto de cómo vamos a seguir avanzando, porque también nosotros creemos que CONACET ha cumplido un rol fundamental en nuestro país, pero tiene que avanzar hacia una institucionalidad más sólida, porque no podemos permitir que sigan muriendo 2.000 personas al año en siniestros viales. Y en ese sentido, nosotros seguimos con ese compromiso vigente y estamos haciendo este estudio que nos va a permitir desarrollar de esa manera una propuesta concreta de fortalecimiento de CONACET dentro del periodo de gobierno. Así es. Y lo siguiente, respecto de la pregunta de la presidenta, la mesa de implementación versa respecto de estos temas. O sea, evidentemente que nosotros estamos preocupados de, por ejemplo, de corregir al máximo o entregar el máximo de información respecto de las restricciones que impone la ley, que están establecidas algunas en la ley. O sea, lo de lo de las licencias de conducir profesional no es algo de reglamento, es una imposición que estableció la ley y por tanto las empresas debieran estar y hace mucho tiempo ya preparando sus conductores para que cuando empiece a operar la ley existan conductores profesionales y en eso hemos estado trabajando en conjunto con ellos y hay muchas ideas que han surgido para que eso pueda comenzar a operar de esa manera. Lo mismo que la carga masiva que va a tener que ocurrir respecto de los conductores y los vehículos en esos cortos 6 meses que otorga la ley cuando comience a regir. Y son esas materias, Presidenta, específicas en las que estamos trabajando
para poder ayudar también a la industria a que no se produzca un colapso o que se generen pérdidas de empleo, porque es lo que no queremos. Queremos que esta sea una industria regulada, que funcione bien, que traiga beneficios a la ciudadanía, que otorgue mayores garantías de calidad de servicio, de seguridad en la operación, pero en ningún caso queremos que esto se transforme en un problema para el empleo ni para la implementación de las empresas, porque creemos que esta es una ley positiva y en ese sentido estamos tomando todas las prevenciones para que esta ley funcione desde el primer día, Presidenta. Gracias, subsecretario. Por eso es importante saber, por ejemplo, actualmente un estimado, que es información que deberían manejar las empresas, qué porcentaje de los conductores y conductoras actualmente tienen para conocer la brecha. A eso me refiero con adelantarse, porque quizás hay que tomar medidas antes que tengamos a todos los conductores reclamando. Eso va a traer de paso que un reclamo masivo de usuarios. O sea, yo lo que llamo al ministerio, además esto, la ley somos todos colegisladores, o sea, por favor, si hay que rectificar algo, está toda la disposición. Pero al llamado que yo hago es a tomar las medidas para evitar tensiones que estoy segura no van a ser menores si no se resuelven con tiempo. Y por eso señalaba que el objetivo no es el reglamento en sí mismo, es que esto salga bien y ya tenemos la experiencia del Transantiago, yo creo que ha sido la peor experiencia en esta materia, sobre todo vinculado al tema transporte, por eso lo manifiesto de esa manera. Le quiero agradecer, subsecretario, por la presentación. Creo que es una conversación que tenemos que continuar y en la mesa técnica también con las empresas, efectivamente, no, yo dejaría los espacios si es que hay algo que pudiera abordarse antes de, porque si no aparecemos también reaccionando conjuntamente. Ok, muchas gracias y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Recording stopped.